Bueno, continuando con uno de los temas importantes y la segunda parte de la sesión de hoy, es parte de las diferentes arquitecturas y recordemos un poco que vamos a ver todo enfocado a temas de Java. O sea, existen diferentes arquitecturas para diferentes soluciones, pero para Java hay una particularidad que nosotros no podemos dejar por fuera. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver, como les mencionaba, no es un entorno de qué framework de desarrollo voy a utilizar, qué clase voy a utilizar, cómo desplegar. Lo vamos a desplegar, pero no me refiero a desplegar el código y hacer el deploy en sí del paquete, sino me refiero del despliegue que nosotros hacemos ya en una arquitectura funcional. Recuérdense que nosotros pues manejamos arquitectura y manejamos ambientes, entonces depende de las organizaciones. Yo manejo un ambiente de desarrollo, un ambiente de pruebas, un ambiente de capacitación o un ambiente de certificación, o algunos le llaman de concurrencia, y está el ambiente productivo y el ambiente de alta disponibilidad. Esos son en ambientes donde, en organizaciones que quieren tener N cantidad de validaciones previas a que saquemos algún producto, algún servicio, alguna aplicación y que tengamos calidad, ¿sí? Algunas otras instituciones, organizaciones, empresas, podemos tener solo desarrollo, QA y producción, y se acabó, ¿sí? Entonces, depende de cada una de las necesidades de la organización, porque recuérdense que nosotros a nivel de TI, nosotros pues satisfacemos una de las necesidades que el negocio o el entorno de negocio donde estamos, pues tenemos que dar. Ese es del lado. Y del otro lado, pues tenemos la arquitectura que va a soportar todo lo que hagamos desarrollado, ya sea que idea de desarrollo una API, un servicio, un microservicio, el front de alguna aplicación como tal. Entonces yo tengo que saber dónde lo voy a desplegar. Para Java yo sí tengo que tener un entorno en particular, ya sea que lo quiera hacer en la nube, o sea, en cloud, o lo quiera hacer on-premise. Entonces hay una serie de complejidades que nosotros tenemos que visualizar, pero si yo no lo analizo desde una perspectiva de arquitectura, posiblemente no voy a tener el entorno completo ni la necesidad como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Normalmente, casi que todas mis clases parto siempre de este pequeño diagrama. ¿Por qué? Porque nos da visibilidad de dónde estamos. Independientemente de que esto sea hoy estemos viendo Java, mañana estemos viendo para .NET o para cualquier otro tipo de tecnología, recuérdense que Java tiene su particularidad. Entonces, nosotros vamos a ver cuáles son las capas que tradicionalmente conocemos, donde partimos, y cuáles son las que se ha estado migrando de acuerdo a la necesidad de la industria. Recuérdense que hoy en día, pues, el tema de que tengamos soluciones cloud, hoy no es un lujo, hoy ya es más una necesidad, porque el tema de la operación nos la quitamos, el tema de costos adicionales en el centro de datos nos los quitamos, vienen otro tipo de costos, pero nosotros tenemos un entorno. Entonces, tradicionalmente, ¿cómo trabajábamos nosotros? Tradicionalmente, cuando nosotros hablamos de on-premise o cloud, estamos hablando que on-premise, todo lo que está en color celeste es lo que nosotros como administradores hacemos, o sea, desde cero. A mí me toca desarrollar la aplicación, en este caso la estoy desarrollando en Java, me toca hacer la estructura de datos, ¿sí? De la aplicación, de la información que se va a guardar, de todo el proceso. Me toca a mí decidir los recursos que necesito o que necesita mi aplicación para poder funcionar en temas de procesador, de memoria, espacio en disco, como algo básico. A mí me toca definir de acuerdo a la aplicación en dónde lo voy a desarrollar. En este caso, el middleware para nosotros que estamos viendo aplicaciones de Java, estamos hablando de un servidor de aplicaciones de Java, que puede ser cualquiera de los que vimos, Wildfly, Was, WebLogic, Payara, Glassfish, etcétera, o algunos otros adicionales como un servidor web, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo manejar capas superiores para manejar concurrencia y para manejar seguridad. Pero entonces el middleware puede ser cualquier
software que me permite a mí desplegar la aplicación de Java y tener el entorno de la JVM. Esto nosotros tenemos que definirlo, nosotros lo tenemos que implementar. De acuerdo a eso, pues está el sistema operativo que necesitamos. O sea, si yo quiero utilizar un middleware o un servidor de aplicaciones en particular, pero única y exclusivamente está en sistema operativo Linux y no lo puedo desplegar en un Windows Server, por ejemplo, entonces yo digo, bueno, ya defino qué sistema operativo va a manejar. Luego está el tema de la virtualización. Recuérdense que yo podría decir, no, o sea, antes solo el servidor físico y ahí está, ¿verdad? Pero realmente la realidad no es esa. Realmente nosotros tenemos el hardware y nosotros podemos utilizar cualquier hipervisor para virtualizar y nosotros creamos nuestra máquina virtual, una o dos, de acuerdo a la arquitectura, si es de alta disponibilidad, y nos toca crearlo de cero. Lo otro es, los servidores hay que crearlos, ¿sí? O sea, yo sé que tengo el hardware que va a soportar, pero realmente yo debería definir qué necesito, ¿sí? Y aquí ya nos vamos al storage. Si yo necesito tener una NAS, si necesito tener una SAN, la tengo que crear yo, configurarla. Y aquí ya estamos hablando de server para abajo, de lo que está en nuestro data center o de lo que estamos adquiriendo en algún lado, pero que de cierta manera nosotros lo tenemos que administrar físicamente. Y la parte de red. Esas son las capas tradicionales que nosotros trabajamos cuando no tenemos un entorno de cloud. Luego, pues viene un entorno de responsabilidad que tengo yo cuando tengo una infraestructura como servicio, en este caso, y responsabilidad que tiene el partner que me está dando a mí el servicio de la nube como infraestructura como servicio, en este caso lo que está en rojo. Cuando yo compro o estoy prácticamente rentando, si lo quiero ver así, yo tengo que decir, por ejemplo, la virtualización, el server, el storage y la red es algo que particularmente queda responsabilidad del partner o quien me está dando en este caso el servicio de infraestructura como servicio. Yo lo único que tengo que definir es, quiero una máquina con estas características y quiero que se levante. Ok, a mí me la dan. Y yo defino entonces la base de datos, la estructura, el recurso, obviamente yo designo una máquina como la quiero, le implemento el sistema operativo en la capa media y despliego la aplicación y yo la desarrollo, obviamente. Cuando yo hablo de plataforma como servicio, estoy hablando que la responsabilidad crece para el partner y disminuye para mí. ¿Por qué? Porque yo ya no me estoy enfocando de qué sistema operativo voy a instalar, ya no me estoy enfocando de cuánto necesito para que funcione la capa media y todo lo que voy a instalar, sino única y exclusivamente yo me voy a dedicar a decir, bueno, el tema de la aplicación la desarrollo yo y la estructura de datos la desarrollo yo, porque lo necesito. Pero lo único que voy a pedir es, ¿sabes qué? Dame un WebLogic como servicio. Se lo compro ahora, le digo, dame un WebLogic como servicio. Lo necesito en este tiempo para activarlo, en este horario. Ya, ¿sí? Entonces, yo no me voy a dedicar a hacer tuneo, no me voy a dedicar, porque esa responsabilidad se la estoy dejando al tercero, ¿sí? Y cuando estoy hablando de software como servicio, yo no desarrollo la aplicación, yo no desarrollo la estructura de datos, ni todo lo demás, porque eso ya queda a disposición del partner. Lo que yo sí tengo responsabilidad es de parametrizar, personalizar la aplicación que tenga los colores institucionales, personalizar la data, saber qué data necesito. Hay campos que realmente por defecto que trae la aplicación no los voy a llenar porque mi empresa no los hace. Por ejemplo, si es una aplicación multipaís y yo solo lo tengo en un país, los demás datos no van a ser relevantes, entonces yo defino que eso no los voy a usar y parametrizo los accesos, parametrizo todo esto. Entonces, cuando vemos este entorno y nos enfocamos a Java, si yo no tengo nada, defino esto y cuál es, dónde se podría decir que está la mayoría de carga o la mayoría de esfuerzo que nosotros tenemos que visualizar a la hora de seleccionar una arquitectura basada en Java. Prácticamente de la capa middleware para arriba es responsabilidad de nosotros saber qué se requiere, cómo hay que configurar el recurso que se necesita y cómo lo vamos a desplegar y desarrollar, componentes que vamos a desarrollar y desplegar.
Ya con eso, pues vimos capas tradicionales, ¿sí? Ahora vamos a ver capas particulares de una arquitectura Java. Por ejemplo, yo podría decir que el framework que desarrolle para el tema web, pues voy a utilizar, como decía, cualquiera de estos frameworks, JSF, Strut, Sprints, etcétera. Pero para la capa presentación, como tal, lo que nosotros vemos, pues podemos usar jQuery, Strut2, cualquier otro. Para la base de datos, pues aquí es indistinto. O sea, realmente aquí es el que nosotros depende, eso sí depende mucho, de qué es lo que vamos a colocar transaccionalmente. Si es transaccional, ustedes dicen, bueno, SQL lo voy a utilizar, pero tengo que ver un tema de licenciamiento, un tema de requerimientos que necesita SQL, porque recuérdense que depende para la necesidad si yo puedo hacer la adquisición. Oracle tampoco es que sea gratis, entonces, o sea, yo puedo usar las versiones Express, pero también yo tengo que ver cómo o cuál es el presupuesto que tenga. Otros pueden decir, pues yo, algo simple, voy a usar MySQL y lo voy a utilizar, pero hay un tema. Si nosotros tenemos alta transaccionalidad y alta carga de datos, muchas bases de datos de MySQL se corrompen. Entonces, depende de la necesidad de negocio, nosotros elegimos la capa de base de datos, la capa de presentación y la parte del framework, si es que queremos usar un framework, ¿sí? Si en la organización ya tienen una política de desarrollo para entornos Java, pues usamos lo que dice. Pero si nosotros nos toca definir esto, pues empezamos a hacer comparativos de cuál es el framework que más fácil se nos haga la vida para nosotros y para los desarrolladores, y también cuáles son los requerimientos que se necesitan a nivel de arquitectura. Servidores de aplicaciones, el que, por ejemplo, aquí ustedes ven el primerito Apache Tomcat, ¿sí? Está re bien, podemos usarlo, lo soportan, muchas empresas en el país lo utilizan, pero cuando estamos hablando de unas configuraciones en particulares como alta disponibilidad, que yo quiero tener, manejar clúster, manejar balanceo, manejar otras cosas que tradicionalmente pues Apache Tomcat no me lo va a dar normal porque no tengo todas las opciones. Recuerden que cuando yo despliego un Apache Tomcat veo carpetas, y es algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero veo carpetas, despliego en carpetas, ¿sí? A diferencia de otros servidores de aplicaciones que son licenciados, son de paga, etcétera, pero que me permite tener respaldo y yo sé que la aplicación que está ahí, pues vale la pena la inversión que estamos haciendo. Por ejemplo, WebSphere es uno que es de paga, lo compramos a IBM, WebLogic también es de paga, se lo compramos a Oracle y así sucesivamente. Y a nivel de capa de integración, aquí hay dos temas, porque aquí solo estamos viendo, aquí aparecen MQ, ¿sí? O sea, el manejador de cola realmente o de mensajería que enviamos mediante un canal cuando estamos trabajando en entornos que son asíncronos, ¿sí? Yo mando un mensaje por un lado, por un canal, y lo va a recibir otro, pero es asíncrono, y aquí es FIFO, ¿sí? Primero que entra, primero en salir. Así es como funciona. Pero también en capa de integración, aunque aquí no está, aquí ya viene el tema de los servicios, de los microservicios, de las APIs como tal, que aquí no aparecen, pero es parte de la capa de integración que nosotros utilizamos para conectarnos a la base de datos o para conectarnos con un tercero, ¿sí? O para conectarnos con algún satélite que esté fuera de la aplicación tradicional que estemos trabajando, o algún core que puede ser un ERP, un core bancario, un core de telecomunicaciones, que es diferente, o un core de una aseguradora, etcétera. Listo. Ok, acá vemos un poquito de datos, pero realmente ustedes van a encontrar datos muy particulares cuando hagan su pequeño sondeo. Y aquí lo que vemos en esta gráfica es componentes básicos que utilizamos para aplicaciones Java Enterprise Edition, ¿sí? Tenemos que tener una arquitectura básica, tenemos que conocer la base de datos donde vamos a colocar la estructura necesaria para que funcione la aplicación, y también definir o diseñar cuál va a ser nuestro front. Por eso les decía, ustedes pueden definir un framework que les haga la vida más fácil. Hoy en día incluso con este entorno que tenemos un poquito más avanzado, hay muchas herramientas low code que nos permiten tener entornos gráficos mucho más fáciles, hacer MVPs un poquito más rápidos a la hora de desplegarlos, pero que obviamente nosotros lo único que tenemos que conocer es en qué se nos va a desplegar el paquete, cómo lo vamos a desplegar y dónde lo vamos a desplegar, que es algo que nosotros no podemos dejar de fuera.
Por eso aparece aquí el tema de base de datos y arquitectura de sistemas. Y aquí pues nos están dando un ejemplo de los diferentes servidores de aplicaciones. Está Glassfish, Westfish, que es el Glassfish el 11% de uso, Westfish el 10%, WebLogic 14, JBoss 28, Jetty 27 y este Tomcat 59. Si vemos a las gráficas que yo les compartí del año pasado, estas que están como de 2020, si no estoy mal, realmente vemos que pues Tomcat sigue liderando esa parte. Cuando ustedes hagan el sondeo, espero yo que veamos datos relevantes que nos puedan dar visibilidad. Posiblemente algunos dirán que yo no conozco Jetty, no sé ni qué es, lo más que me suena es Tomcat, alguna vez lo mencionaron en alguna clase, o sé que en donde trabajo lo usan, o no tengo ni idea porque pues, nunca desarrollan Java y en donde yo trabajo tampoco desarrollan en Java, ¿sí? Es muy raro, pero sí, más si tienen soluciones empresariales. Les doy un ejemplo, o sea, ustedes utilizan alguna versión de SAP y tienen que desplegar un servidor de aplicaciones, en este caso. Ok. Aquí está este pequeño bosquejo, lo quiero llamar así. Estamos hablando de cuáles son todos como esos componentes, pero a mí lo que más me interesa que ustedes se enfoquen es donde está, donde dice Client PC y el servidor de aplicaciones que está en celeste o azul, y luego tenemos el servidor de aplicación, el servidor web, ¿sí? Y tenemos el cliente PC también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos entornos que podríamos ir directamente, o sea, desarrollamos una aplicación en Java y la desplegamos en un servidor de aplicaciones y me da la URL y yo ya la puedo usar sin problemas, ¿sí? Me despliega la URL y ustedes van a ver que siempre aparece, les va a dar un puerto en particular para desplegar. Que lo podemos desplegar con los puertos por default 80 o 443 se puede hacer, ¿sí? Algunos cuando no lo configuran de esa forma dejan como se los despliega el servidor de aplicaciones y cuando ustedes vean que les aparece un puerto en particular es porque en algún momento solo desplegaron directamente desde el servidor de aplicaciones y no lo hicieron o no configuraron para que se hiciera con los puertos por defecto o no hay una capa adicional. De preferencia es que se despliegue en los puertos que no son tradicionales porque nosotros le agregamos una capa extra que es la capa del servidor web. El servidor web de cajón 443 o puerto 80. Esos son los que va a utilizar si es que tiene un certificado o no. Y lo que me va a permitir a mí es que solo los componentes única y exclusivamente del front que deben de estar en el protocolo HTTP o HTTPS se desplieguen. Los demás se quedan en el servidor de aplicaciones. Y por temas de seguridad no se recomienda que lleguemos directamente al servidor de aplicaciones. ¿Por qué? Porque el servidor de aplicaciones hay configuraciones y N cantidad de puertos que se abren. O sea, ustedes van a ver con el taller que vamos a hacer la otra semana, cuando desplegamos vamos a ver como unos 25 puertos que se abren en el servidor de aplicaciones. Y a nivel de seguridad, un puerto es una vulnerabilidad o es una oportunidad para alguien más. Entonces, peor si nosotros venimos y exponemos un servidor de aplicaciones para que sea expuesto en la web pública, y eso sería como prácticamente abrir las ventanas de la casa y dejar que nos puedan ingresar. Entonces, por eso, por medidas de seguridad, se recomienda que ustedes tengan un servidor web como tal, que tenga una capa adicional. Si nosotros regresamos a esto, ustedes dirían, bueno, ingeniera, o sea, si yo lo tengo en premise, es esto. Si ustedes lo tienen en esta versión como tal, hay ciertos temas de seguridad que podrían quitarse, pero como ustedes están manejando la capa media, hay puertos que están expuestos, ¿sí? Pero el tema de los servidores pues no son de nosotros, hay un poquito menos de responsabilidad. Aquí totalmente lo dejamos fuera de nuestro alcance y aquí pues totalmente nosotros no tenemos nada que ver. ¿Por qué eso lo menciono? Porque es importante justificar el por qué nosotros estamos haciendo un poco de arquitectura, porque esto nos abre un poco la puerta de conocer por qué Java tiene muchas ventajas a diferencia de otros lenguajes. Posiblemente nosotros podemos crear
imágenes en Docker, para poder nosotros, o sea, tener nuestros contenedores y hacer los despliegues, se puede hacer, pero igual no me quito o no descarto puertos que puedan habilitarse de forma adicional en este caso. Servidores de aplicaciones, que es lo que estamos viendo ahorita, o los entornos de JVM, Java Virtual Machine, que normalmente utiliza Java. Tenemos WebLogic de Oracle, tenemos Tomcat, tenemos Jerónimo, JPOS, Glassfish, NAS, WebObjects, WAS o Web Application Server, Webfly, entre otros. Un dato importante a la hora que ustedes quieran seleccionar un servidor de aplicaciones es cuántos releases sacan al año. ¿Sí? Es importante ver, o sea, el que algo saque tanto release al año me dice dos cosas. Uno, si lo quiere ver bien, es porque se están actualizando, ¿sí? Entonces, si hay vulnerabilidades, se están actualizando. El otro es que han encontrado muchas vulnerabilidades y entonces, o muchos errores, y entonces lo están parchando constantemente, ¿sí? Entonces, hay que validar, por ejemplo, en este caso, qué es lo que en cada una de las salidas se está mejorando, se está agregando, porque una cosa es mejora, hay salidas de mejora y en otros casos hay salidas digamos que de soluciones adicionales. Entonces, cuando vemos que hay soluciones adicionales, normalmente las versiones nos dicen qué más se ha agregado, entonces podemos estar como que tranquilos, así. Esto se está actualizando. Pero si es algo que solo mejoras a lo que ya existe, eso me está diciendo que es corrección de errores. Entonces, hay dos formas de distinguir y lo que a ustedes más les conviene es estar viendo algo que depende de la estrategia. O sea, si ustedes quieren cubrirse de alguna necesidad, recuerden que el software no es 100% seguro, ningún software es 100% seguro. Entonces, mi estrategia es mantener la seguridad, pues entonces me voy por el que está sacando nuevas y mejoras a lo que existe y eso me va a ayudar. En el mundo ideal, o sea, por ejemplo, por mi experiencia les puedo decir, estuve a cargo durante mucho tiempo de áreas de producción y uno de los mayores problemas que teníamos nosotros era el que no es tan fácil que nosotros hagamos se podrían decir, las actualizaciones del sistema operativo o de la capa media o de los frameworks que estemos usando si no se tiene una estrategia de gestión de cambios. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado a algunos y tan fácil como decirlo en su máquina, pero ustedes vienen y tienen algo y de repente lo actualizan y algo ya no les funciona. Más si es un framework, ya no les funciona. ¿Por qué? Porque resulta que la funcionalidad que venía en ese framework ya no existe. O en ese framework se mejoró y la DLL que me estaba mandando me está dando problemas. Antes de que nosotros aplicamos alguna mejora, tiene que haber una estrategia de salida probada en un ambiente controlado antes de que lo hagamos en producción. Así ustedes, chicos, se ahorrarían un montón de dolor de cabeza. Y más con entornos de Java, porque Java, si se dan cuenta, yo les mostré ahí, por ejemplo, el JDK, también está el SE, hay varios releases que constantemente se están actualizando de Java por temas de vulnerabilidades. Entonces, recomendable que si ustedes tienen una estrategia de actualización constante, tengan una estrategia de gestión de cambio probadas en ambientes controlados, que no sea producción, para que antes hayan problemas. Y mi recomendación no es únicamente para entornos on-premise, ¿sí? Esto de SaaS, si alguien les vende, de verdad, si alguien les vende a ustedes algo de que la aplicación obviamente está montada en Java y todo lo demás está desplegado ahí en entornos SaaS, en el partner, y que no hay ningún tema porque hay un cambio o alguna actualización, que normalmente los SaaS están cada 3 meses, ustedes tienen que tener una política de 3 meses, y que no afecta, eso es mentira. O sea, si ustedes no hacen una gestión de cambio, independientemente on-premise, IaaS, PaaS, y no la hacen controlada, van a tener problemas en futuro. Entonces, esos son algunas experiencias que les podría contar y por qué es tan importante que no solo nos enfoquemos al desarrollo, sino que simplemente también nos enfoquemos a todo el tema de arquitectura. Listo. Ok, vamos a ver ahorita un tema de los servidores de aplicaciones. Vamos a ver herramientas de administración. La primera que estamos viendo aquí es Webfly, ¿sí? Si se dan cuenta,
pues tiene un entorno gráfico y las funcionalidades están en la home, la de cooperación, el tema de tuneo, donde está el runtime de asignación de recursos y la administración en particular. Esto, pues ahí ustedes van a tener una pequeña tarea, ¿sí? Tal vez no la van a hacer para esta que viene, sino la siguiente, pero para que lo tengan en cuenta, es que ustedes van a seleccionar una de los que están aquí, o sea, estos, y lo vamos a instalar. Ya sea que ustedes digan, voy a usar algo en la nube, voy a usar una imagen de Docker, lo voy a instalar de cero on-premise, como ustedes quieran, en la plataforma que quieran, pero van a elegir uno. Si a alguien les toca Wildfly, pues obviamente van a revisar las funcionalidades que tiene y pues hacemos un despliegue de una aplicación Hola Mundo, que normalmente estos lo traen cuando lo instalamos. Ustedes lo único que tienen que hacer es actualizar. Funcionalidades básicas que vamos a ver en un servidor de aplicaciones, pues es crear una conexión a la base de datos en los data source, y ustedes aquí definen cómo quieren que sea la conexión independientemente de la base de datos. Un tema de roles, accesos, o sea, tengo que crearle los accesos. Cómo desplegar una aplicación, por ejemplo, esto es lo primero que vamos a ver acá. ¿Sí? Wildfly es, tal vez en Latinoamérica no es muy utilizado, pero algunas estadísticas a nivel de Europa, este es uno de los que se utiliza muchísimo. WebLogic, ok, versión de paga, el fabricante es Oracle, obviamente esta no es la última versión, la 12C. Acá es algo bien particular con WebLogic y para todos los que están metidos en Oracle, para todos los que están desarrollando o que ven un poco de arquitectura, WebLogic prácticamente Oracle lo ha convertido como el corazón, o sea, es el middleware, donde ustedes, aquí se maneja un entorno totalmente diferente que se maneja por dominios. Entonces, si yo tengo una aplicación de un OSB o de un bus de servicio, o tengo una aplicación de BPM, que es un administrador de procesos, automatización de procesos, si tengo un entorno de gestor documental, ¿sí? O etcétera, o cualquier otro tipo de aplicativo, todo Oracle lo monta en un WebLogic, en su servidor de aplicaciones. ¿Por qué? Porque WebLogic maneja la JVM de una forma que no automatiza, sino que optimiza los recursos y que permite tener entornos separados de trabajo. Por eso les mencionaba el tema de dominios. Ustedes pueden descargar WebLogic, lo pueden instalar, tiene múltiples funcionalidades, se puede tunear, se puede hacer de todo con WebLogic. El tema de acceso, ustedes aquí ya WebLogic trae roles predefinidos para los que tienen roles del que monitorea, roles del que despliega, roles del que administra o en general. ¿Por qué razón? Porque como maneja por dominios, yo tengo que tener un entorno separado y esa es una de las ventajas que tiene Oracle WebLogic. Si alguien selecciona esto de los equipos, pues está bien. Jerónimo, van a encontrar ustedes, es una versión, no ha tenido muchas actualizaciones, algunos todavía lo utilizan, solo que tiene funcionalidades. O sea, por ejemplo, ustedes ven aquí y este server es una JVM. Recuerden que cada JVM es un servidor de aplicaciones. Si yo tengo 10 servidores, son 10 JVMs, 10 espacios reservados de procesador, de memoria, entornos de trabajo separados del sistema operativo, donde me da independencia, en este caso. Entonces, lo que hacen es que el administrador, donde ustedes ven aquí server JVM, ahí puedo ver todas las JVM o todos los servidores de aplicaciones creados y puedo ver los logs, puedo apagarle el servidor, puedo iniciar el servidor, tengo un entorno de servidor web también, y aquí habría que ver cómo se integra con un servidor web, no es que lo maneje, ¿sí? También tiene un entorno de administrar las JVMs o la integración que vimos antes, que son los gestores de colas, que también se pueden administrar directamente en esta aplicación. Digamos, Jerónimo tiene muchas funcionalidades, lo único es que tanto se ha actualizado y por eso para quienes lo vayan a ver se van a dar cuenta que Jerónimo no está muy actualizado, pero pues puede ser que en un par de meses pues
pudo haber cambiado de estrategia, no lo sé. JBoss, tal vez ahí me perdonan por la imagen. JBoss tenemos administración de la JVM como tal para ver logs, pero también un administrador de colas y mensajería también, en este caso que con los JMS Manager. También tenemos todos los diferentes tipos de aplicativos que podemos desplegar. ¿Por qué razón? Yo les había dicho que hay despliegues en WAR, en EAR, en YAR, ¿sí? Hay aplicaciones empresariales que particularmente solo se pueden desplegar en EAR por la estructura de carpetas, cómo funcionan, y por el enfoque que tiene la misma aplicación. Entonces, nosotros tenemos diferentes aplicaciones. El que vamos a hacer la otra semana tiene sus propias directrices, ¿sí? Y pues aquí un tema de recursos. Puertos habilitados, conexión a la base de datos, otro tipo de conexiones, yo lo puedo hacer con JBoss. Aquí tenemos Jonás. Las imágenes realmente solo son con fines didácticos, porque cuando ustedes lo hagan va a tener otro entorno. Jonás es, digamos, OW2, y su consorcio tiene a nivel de, tal vez de servidor web, servidor de aplicaciones, perdón, Java. Tal vez Jonás no es uno de los mejores, es funcional, tiene funcionalidades básicas, un poquito mejor que Apache Tomcat, pero OW2 tiene soluciones muy buenas en otro tipo. Entonces, para los que quieran probarlo, se van a dar cuenta que pueden utilizar esto. Bueno, entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Obviamente yo sé que ahorita esta parte está como teórica y me perdonan porque la primera clase siempre es teórica, pero luego las demás van a ser súper prácticas. Entonces, antes de que empecemos a trabajar, y como les decía, tenemos que acotar tiempos, vamos yo les quité, aquí eran 5, aquí solo son 3 para ustedes. Van a investigar 3 servidores de aplicaciones. Chicos, el que ustedes, yo ya les di una lista, no son los únicos, en el universo existen más, estos son los más, el top 10 se podría decir de los que más utilizan. Entonces, ustedes van a seleccionar 3 y eligen 1. Eso sí, lo que les pido es que en ese chat de grupo, ese chat que tenemos ahorita, y en el Excel, coloquen el servidor de aplicaciones que ustedes van a hacer, porque yo voy a investigar 3, pero no pueden ni usar Apache Tomcat, que para mí no es un servidor de aplicaciones, ni Web3 Application, porque es el que vamos a usar en clase. Ustedes pueden hacer un benchmarking de 3, pero de esos 3 tienen que seleccionar 1, y ese 1 no puede repetirse con los demás grupos. Ventaja: son pocos grupos los que hay en clase, entonces hay para todos. Entonces, si alguien ahorita dice, ingeniera, yo voy a instalar WebLogic, nadie más puede usar WebLogic. O sea, nadie más puede implementar WebLogic como demo, pero sí lo puede incluir dentro de su benchmarking, aunque no lo haga. Por ejemplo, aquí aparece Payara, el fabricante es Payara, quién es el partner local. Si no encuentran en Guate, buscamos Centroamérica, si no está Centroamérica, LATAM, y si no LATAM, en el mundo. Entonces, por ejemplo, en este caso en LATAM, Case NPS, las versiones, aquí colocamos, por ejemplo, en qué versiones están. Y recuérdense que hay tipos. Ustedes podrían decir la versión 2.0 y la versión en que se distribuye, porque hay versión Express, Enterprise Edition, Corporate, etcétera. Y están las versiones 1.1, 1.2, etcétera. Eso es lo que va aquí. Fecha de la última versión la colocamos aquí. Si el licenciamiento tiene un costo, tipo de infraestructura que se soporta, entonces ustedes van a ver, esto soporta imagen de Docker, soporta en PaaS, es on-premise, algunas soluciones van a decir solo se encuentran en PaaS, y algún caso de éxito, por lo menos un caso de éxito. Eso hay que hacerlo por 3, esto se hace en grupo, ¿sí? Y dice, esta actividad se presenta en grupo, pero cada miembro del mismo debe tener instalado, o sea, lo van a tener que instalar. Obviamente seleccionan uno de los anteriores de los servidores de aplicaciones, cuál deben instalar, configurar y levantar en un ambiente. Entonces, lo que van a hacer es, por ejemplo, si es Payara, en la modalidad que ustedes quieran, ustedes es libre. Lo que sí es
El fin es que ustedes tengan Payara desplegado con una aplicación de ejemplo, pueden descargarla de internet, pueden ver si Payara trae una versión de ejemplo ya predefinida, un hola mundo simple nada más, pero con que lo podamos desplegar. Eso es lo único que nosotros vamos a ver, ¿sí? Y como dice, documentos de pasos en general, de lo que ustedes hayan hecho, lo coloquen en un documento que se llama Java app server con su carnet. En este caso yo les colocaría mejor que coloquen el número del grupo. Si es grupo 1, colocan grupo 1 y todos suben una copia en su en su Canvas seleccionado. Entonces suben eso con los pasos y aparte vamos a agregar una pequeña PPT con un slide de esta presentación que dice presentación con el benchmarking de las soluciones y espero yo que tal vez, o sea, después de al finalizar la clase por lo menos una persona en 3 a 5 minutos podamos presentar esta parte. Me interesa mucho que lo conozcamos porque es parte de la arquitectura que tenemos que conocer. Si solo nos quedamos con la teoría, nos vamos a morir con esto. Entonces sí necesitamos que ustedes conozcan esta parte. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Necesito que trabajen esa parte y lo único que les pediría, por eso es que quería que hiciéramos grupos, porque vamos a tener que trabajar en un entorno para el taller de la otra semana. Yo la verdad prefiero, mis estimados, que nosotros tengamos un entorno, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Nosotros vamos a hacer una... voy a dibujar esto. Servidor web, servidor de aplicaciones y servicios. Está la capa de datos, es lo más básico. Y voy a agregar aquí a nuestro cliente, ¿sí? Cliente, terminal, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando nosotros? A mí me gustaría que si tuviera la versión corporativa de la imagen que yo les voy a dar, sería excelente porque podemos crear clúster, pero no es así. Entonces nosotros vamos a crear este ambiente. Tenemos el ambiente web, aquí, el web server. Tenemos el servidor de aplicaciones. Ok. Tenemos nuestra capa media. Voy a colocar aquí el ESB. Y hay otras cosas que nosotros no estamos viendo aquí, pero que podrían llegar. Tenemos la parte de datos. Listo. Entonces, de esto, nosotros vamos a implementar un servidor de aplicaciones. Sí, Dilia, cuéntame. La escuchamos, Dilia. Ingeniera, disculpa, se me marcó, lo siento. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en todas las sesiones que tenemos? Saben que de verdad, si nos diera chance, me gustaría que hiciéramos el end-to-end de validación de todo lo que estamos haciendo, lo podamos monitorear, pero creo que tal vez no nos da tiempo. Si nos diera tiempo, lo hiciéramos. Nosotros vamos a trabajar en esto. Normalmente un cliente, ¿sí? Pues se conecta a una aplicación, ¿sí? Él ve un front como tal. Vamos a colocar el front aquí, que va a ser algo más pequeño. Entonces él lo que ve es una aplicación, ¿sí? Ya sea HTTP o HTTPS con una URL. Detrás de esto está un servidor de aplicaciones que le va a dar digamos que la conectividad, y le vamos a colocar aquí, por ejemplo, que tiene una URL
HTTP, y le vamos a colocar un sitio web.com.gt, por ejemplo, y le vamos a colocar que es una app ejemplo. Ok, y es menú.jsp. Eso es lo que está viendo, eso es lo que ve nuestro cliente. Nosotros internamente no vemos esto, ¿sí? Ese es el dominio con que está desplegado. Nosotros podemos dar una IP interna 10 225 220, una clase A, por ejemplo, y podríamos decir que esa misma aplicación que está montada en un servidor de aplicación, en un servidor web, tiene otra URL en otro servidor con otro segmento, que sería un 172, una clase B, 110, 216, pero tiene una particularidad que aquí la voy a ver en un 9445 HTTPS. La voy a ver también desplegada en un HTTP con puerto 8081, que es la mayoría de segmentos que son HTTP, y también la puedo ver desplegada con esa misma IP. Si no le pongo un puerto es HTTP, está entre comillas el puerto 80, y si estoy hablando de entornos seguros, que también lo puedo habilitar, HTTPS con la misma IP. Okay. Entonces aquí estamos viendo esto. Ahora, ¿qué podría yo tener desplegado en un ESB? Siempre, algunos necesitan capa media, como lo hace WebLogic, o algunos pues traen su propio entorno de despliegue, donde no necesitan un servidor de aplicaciones para desplegar. Pero yo podría tener otro y decir, bueno, también está en un segmento parecido, solo que este es el 17, 7020, y voy a colocar aquí mi context root del servicio, entonces services, y le voy a colocar aquí que este es un web service. Y depende de cómo lo quieran. Si fuera software. Y datos, pues la base de datos como tal. Ahora, nosotros vamos a estar trabajando estos entornos. Todo lo que está aquí lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que a nosotros nos afecta como entorno Java? Principalmente son estos dos. Y adicional son estos. Perdón. ¿Por qué lo voy a poner así? Por la siguiente razón. Porque recuérdense que ustedes, si yo digo, vamos a ver si me lo despido. Esto que está aquí, sí, es básico para el tema de la infraestructura, de la arquitectura de Java Web. Yo defino dónde voy a colocar la JVM, dónde voy a desplegar los componentes, dónde voy a manejar las sesiones, y del otro lado donde voy a dejar las imágenes si estoy hablando de peticiones que son muy concurrentes y que quiero que todo el entorno, que sea, se podría decir, como imágenes, todo lo que sea contenido estático, lo dejo desde esta parte por manejos de seguridad. Esto es lo que nosotros vamos a configurar, vamos a instalar, vamos a hacer. Pero esto que vemos aquí, recuérdense que yo puedo tener web services desarrollados en Java, en PHP, en .NET, en donde yo quiera hacer los microservicios, APIs, ¿sí? Porque en la aplicación, lo único que le tengo que dar es, por eso hay un estándar. Si yo digo, ¿es REST o es SOAP? Si es SOAP, yo le mando el WSL, donde va la estructura, y sé que la mensajería, en la mayoría de casos, es por XML.
Si estoy hablando de REST, estoy hablando de que en la mayoría de estándar, estoy hablando de que se va a ir por JSON la mensajería. Yo puedo usar un ESB, puedo usar una plataforma de microservicios, puedo utilizar un API Gateway por el tema de APIs, independientemente. Nosotros sí vamos a ver este entorno de los ESBs porque la mayoría están desarrollados para entornos Java. Tal vez no lo vamos a integrar porque realmente tendremos que tener una aplicación que consuma la URL y es una de las últimas sesiones que tenemos, entonces por temas de tiempo, pero sí vamos a desplegar y vamos a crear dos servicios, uno en SOAP y uno en JSON para poder desplegar los servicios. Entonces nosotros vamos a trabajar esta parte de aquí, esta la vamos a hacer para que vean qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a hacer esta parte y vamos a hacer esta parte, ¿sí? Porque esto es lo que realmente a nosotros nos interesa para arquitecturas de Java. Datos, la base de datos que ustedes quieran utilizar, pero estos ahorita nosotros sí les vamos a trabajar. Entonces, ¿qué necesitamos para tener este entorno, mis estimados? Yo necesito que ustedes puedan traer, o sea, si quieren, esto es por grupos, traer una máquina virtual, esto lo vamos a hacer en Windows Server, para instalar y configurar. Entonces, para otra semana sí necesito que puedan tenerlo, que puedan tener una máquina con un servidor Windows. Si ya tienen una imagen 2012 R2 en adelante, ese ya no tiene soporte, pero nos sirve, lo pueden hacer. Si no, lo instalamos en su equipo, en su máquina local, se puede hacer. No es recomendable, pero lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, si no, pues lo único que yo les pediría, si no van a tener una máquina virtual, es que por favor, porque en este caso la ventaja es que esto crea su propio JVM, ¿sí? Todos los recursos los aparta, los tiene digamos que empaquetados, y nosotros lo podemos instalar en nuestra máquina host. Pero si nuestra máquina es del trabajo, les recomiendo que utilicen una máquina virtual. Si no, utilicen su máquina local, lo pueden hacer. Realmente esto está para entornos de servidores, pero si no, lo tenemos que hacer. Ingeniera, ¿será que lo puedo hacer en Linux? Sí, pero tiene que descargar usted, meterse a la página de IBM y descargar la última versión de lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Porque van a tener que descargar la versión para Linux. Yo tengo solo para Windows Server o para Windows. Independientemente, lo único que tenemos que tener es una arquitectura de 64 bits. Eso es lo que vamos a hacer la otra semana, pero necesito que ustedes tengan listo esa parte. Si no tienen una máquina, entonces usemos su máquina local en este caso. Entonces, en el link que yo les compartí, les pediría que por favor vayamos a donde dice servidor de aplicaciones, vamos a ver, instaladores, y necesito que necesito que bajen estos 4, ¿sí? Que los tengan listos y que los tengan, sí, que los descarguen, porque estos más o menos, a ver, son como 2 gigas o 1 giga más o menos la parte de la descarga. Entonces, si lo quieren hacer en clase, se van a llevar toda la clase y no lo van a poder descargar. Entonces, sí les pediría que descarguen esos instaladores. Está aquí, Java, Perl, servidor de aplicaciones, instaladores, y bajan estos 4. Los descargan, si vamos a usar una máquina virtual, en la máquina virtual los pasan, porque también hay muchos que cuando estamos haciendo los despliegues en las máquinas virtuales no pueden pasar el documento por alguna razón, por el tipo de conectividad que tienen con la máquina host y la máquina virtual. Si no, pues lo pueden hacer localmente. Yo lo único que les pediría es que uno de ustedes pueda prestarme su máquina para hacer la instalación, ¿sí? Y pues obviamente con quien haya avanzado, pues ya termina el taller y ya se queda con el avance listo. Entonces es una ventaja y lo hacen conmigo y resolvemos dudas de una vez. Para los que no, que solo quieran verlo, pero que sí tengan la máquina lista, al finalizar pues vamos a resolver dudas. Voy a tratar de irme un poco más despacio para que les quede el video bien, ¿sí? Entonces la otra semana vamos a ver los diferentes servidores de aplicaciones. Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces me gustaría, y tal vez se lo voy a poner aquí, esto es lo que nosotros vamos a hacer la otra semana. Vamos a ver las diferentes, en este caso me interesa que ustedes sepan
Servidores de aplicaciones, ustedes ya instalaron con el contexto que van a tener, entonces yo ya les voy a mostrar las diferentes arquitecturas que existen de los servidores de aplicaciones y para que ustedes vean, existe esto y este solo tiene esta parte, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo, vamos a instalarlo, vamos a configurarlo, vamos a ingresar, vamos a ver una aplicación desplegada, la vamos a dar de baja, vamos a configurar el context root, vamos a hacer cambios, etcétera. Y todo eso lo vamos a hacer con la demo que yo voy a hacer con ustedes. Entonces es bien importante que tengamos el contexto de los servidores de aplicaciones. Si nuestro rol únicamente fue desarrollar, si nunca hemos visto nada de arquitectura, entonces esto nos va a servir para tener un poco más de práctica y tener un poquito más de contexto para el tema.